¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al Gran Circo. Bienvenidas y bienvenidos a Briefing F1, este espacio donde normalmente la polémica se da de forma muy natural. Y hoy vamos a retomar un tema que ya habíamos tocado en otros episodios. Bueno, en otro episodio anterior, vamos a hablar de los campeones sin corona, estos grandes pilotos con estas habilidades y enormes cualidades, pero que por alguna u otra razón no llegaron a conquistar ese título, ese campeonato de pilotos. Esta es hoy la segunda parte entonces de los campeones sin corona. Y yo como siempre saludo con mucho gusto a mis queridos amigos, a César Olivares e Iván Prieto. ¿Cómo estás, mi querido César? Muy buenas noches, muy buenos días, Iván Prieto. ¿Qué tal, mi estimado Oscar? Buenas noches, buenos días, Iván. Pues bien, aquí contento de compartir con ustedes otro episodio de Briefing F1, ahora con la segunda parte de Campeones sin Corona, que también se pone interesante, y vamos a escudriñar un poco en la historia para debatir y poner sobre la mesa también distintas perspectivas sobre quién merece este estatus de campeón sin corona y a lo mejor quién no. Muy buenas noches, chicos. Hoy vamos a romper un mito, una leyenda. Dicen que segundas partes nunca son buenas hasta que escuchen nuestra segunda parte de Campeones sin Corona. Tenemos unos pilotos que van a dar mucho jugo y que el primer episodio los teníamos claro, eran pilotos obvios, pero hoy abrimos el baúl y sacamos algunos pilotos a la palestra que a lo mejor incluso nosotros nunca nos los hubiéramos planteado como ostentadores de campeones sin corona. Así que yo creo que vamos a disfrutar mucho de esta segunda y creo que viendo ya los pilotos que nos quedan, os invitamos a una tercera y una posible cuarta parte. Estoy completamente de acuerdo contigo, mi querido Iván. Yo creo que sí, este tema da para muchísimo más, pero a propósito de ello, es muy importante que nos envíen sus comentarios para también entonces, pues, entrarle a esta votación. Ustedes considerarán que los candidatos que tocamos aquí en este episodio sí son verdaderos campeones sin corona o no, y tal vez, si a ustedes les parece que estemos omitiendo tal vez a uno que otro piloto que también tendría ese lugar justo aquí en el tema de hoy. Bueno, nos quedamos en el episodio anterior con Jackie X. Entonces, continuaremos con esta regla de la cronología. Vamos hacia el presente. Entonces, echémonos ese clavado al pasado. ¿A quién le tocaría el turno, según ustedes, del siguiente campeón sin corona? Tírale tú, César. Pues de hecho al final del episodio pasado tiene un nombre por ahí que no es menos importante y es Bruce McLaren. Sí, pues finalmente Bruce McLaren le da el apellido a lo que hoy conocemos como McLaren, que antes se llamaba Bruce McLaren Motor Racing Team y que finalmente su historia es muy interesante porque Bruce McLaren empieza muy joven en la Fórmula 1 y entra en el equipo Cooper, que lo recibe Brabham. Está unas temporadas ahí, pero como ya lo hemos platicado en otros episodios, antes los pilotos, pues, digamos que podían darse el lujo de correr en otras categorías y pues demostrar sus habilidades debido a que el calendario de la Fórmula 1 no era tan exigente y demás. Y donde Bruce McLaren realmente brilló fue en la categoría Can-Am, que era una especie de campeonato de resistencia, pero para el continente americano, que abarcaba prácticamente circuitos en Canadá y en Estados Unidos. Ahí es donde más campeonatos consiguió, pero su paso por la Fórmula 1 no pasó desapercibido, además de lo obvio que fundó la escudería McLaren, porque tuvo un tercer lugar en el 69 con Bruce McLaren Motor Racing, otro con Cooper en el 62 y además en tercer lugar en el 62 y en el 60 consiguió un segundo lugar con Cooper. Entonces, creo que sí es importante este personaje, además por todo lo que engloba y pues digamos, el subcampeonato ya lo tuvo, fue un piloto que se destacó en su época porque además de ser piloto, él diseñaba sus autos, de hecho,
el auto en el que él murió fue un accidente donde él estaba probando un coche con el que McLaren iba a correr en Can-Am, perdón, y se zafó una pieza, se despistó y desgraciadamente perdió la vida Bruce McLaren, pues todavía bastante joven, con mucho futuro por delante, y ahí es donde uno se pregunta, de no haber tenido este accidente, ¿habría logrado algún campeonato eventualmente? A mi modo de ver, yo creo que no, porque una vez que ella fallece nos metemos en una década en la que el nivel, la profesionalidad, él ya tenía bastantes más años y tal, a lo mejor se le había pasado un poco el arroz. O sea, es un piloto que fui yo el primero que os lo dije cuando estuvimos preparando el vídeo, pero a lo mejor es un piloto que, como he dicho al principio, no nos saldría de los primeros nombres, pero que sobre todo hizo sus mejores años al inicio de los 60 y tal. Estuvo ahí peleando con Brabham por el título del 60. Lo que sucede es que es como el eterno candidato, pero como tú bien has repasado, César, yo creo que se centró más en su faceta como empresario, como gestor de la escudería, que más que como piloto, y al final esas dos cosas no las pudo compaginar para optar con creces a un título mundial. Entonces, para mí sí que es un auténtico campeón sin corona, no a lo mejor el infaltable, pero sí que lo metería en la lista. Yo, a ver, no puedo negar el enorme talento que tuvo y todo lo que aportó Bruce McLaren. Coincido en el punto donde creo que se concentra más como ingeniero, como empresario y pues que da a nacer al mundo y a conocer la escudería de McLaren, que después se convirtió evidentemente en un monstruo. Como piloto me parece que tenía muy buenas cualidades también y se logró destacar frente a todos los talentos que tenía en esa época. Sin embargo, creo que yo no lo metería como campeón sin corona. Creo que esta es una categoría, sobre todo analizando el episodio anterior, donde no nos quedaba duda alguna, porque sí, el talento, pues yo creo que es innegable de todos los demás que ya analizamos un poco. En este caso de Bruce McLaren, comprendo perfectamente todo lo que simboliza, pero no es lo que me convence. Creo que todo lo que simboliza son muchas cosas más, pero el piloto, que si se quedó sin su corona, que bien la merecía o no, a mi forma de ver las cosas, creo que no. Creo que yo no le daría esa corona a Bruce McLaren, aunque evidentemente, pues sí, valoro muchísimo todo lo que pudo hacer en el pasado. Eso me hace recordar, por cierto, voy a meter de una vez ya rápidamente la cuchara, a dos personajes que también metería más o menos en este costal, ¿saben? Porque no sé todavía si tenerlos contemplados como pilotos sin corona. Pero hay dos casos muy especiales aquí en México que nos hacen, pues obviamente, erizar la piel porque nos recuerdan una época donde la afición mexicana se mete de lleno a los deportes motor. No que no lo hubiera estado en otras ocasiones, pero con los dos representantes que voy a mencionar a continuación, claro que lo hicieron y mucho más. Se vivió de forma apasionadísima. Yo creo que incluso más que en la época actual. ¿A quienes me refiero? Desde luego a los hermanos Rodríguez, a Ricardo y a Pedro Rodríguez. Ricardo es el menor de los dos hermanos y es el primero en fallecer, desafortunadamente. Dicen los expertos en la materia que quien más madera de campeón tenía era precisamente Ricardo. Él fue el piloto más joven en la escudería de Ferrari y bueno, de hecho de la Fórmula 1 durante varios años, pero en Ferrari esto quedó hasta el presente año donde llega Oliver Behrman en esta temporada a sustituir, recuerdan, a Carlos Sainz Jr. por esta cirugía que tuvo de pancreatitis. Entonces, allí es donde le tumba el récord Oliver Behrman, el piloto británico, a Ricardo Rodríguez, precisamente quien había sido hasta este año el más joven en debutar con la escudería del Cabalino Rampante. Sin embargo, Pedro Rodríguez, el hermano mayor, que de hecho
él sale un poco del automovilismo porque decide ayudarle a sus padres, aunque eran de una familia acomodada, pero pues va a ver a las empresas, tiene la oportunidad de correr mucho más, su carrera es más longeva, consigue en otras categorías también triunfos importantes y en la Fórmula 1 solamente obtiene 2 títulos. Por cierto, como dato curioso, el mundo no estaba preparado para que un mexicano ganara una carrera de Fórmula 1. Por lo tanto, la primera ocasión en la que Pedro Rodríguez gana un gran premio, no tenían la música del himno nacional mexicano. A partir de ese momento, y creo que pusieron, no recuerdo, una canción que mencionaba durante la letra al país de México. Hagan de cuenta como alguna canción de Frank Sinatra de South of the Border, Down Mexico Way. Algo así de ridículo fue en esa ocasión y desde ese entonces Pedro Rodríguez a cada una de las carreras que asistía siempre llevaba un disco, un acetato, donde estaba incluido obviamente el himno nacional. Así de risible era la situación. Pero bueno, Pedro también consiguió muy buenas cosas. De hecho, hay una famosa frase donde le decían, díganle a Pedro que está lloviendo, porque la facilidad o el talento que tenía el piloto mexicano para correr bajo la lluvia era de una calidad insospechada que en ese entonces a todos los pilotos de la época les sacaba varios segundos cuando apenas llovía en pista. Entonces, sí fueron muy destacados, desde luego forman los pilares en la tradición o en la cultura automotriz en nuestro país, pero se los dejo también a ustedes a ver qué opinan. ¿Son o pueden ser considerados los hermanos Rodríguez como campeones sin corona o no es el caso? Yo diría que no es el caso. Obviamente, pues a mí me mueven mucho los hermanos Rodríguez por el hecho de ser mexicano y de que ellos abrieron esta difícil brecha en el mundo de la Fórmula 1 para más mexicanos. Pero digo, también siendo honestos, por ejemplo, Ricardo participó en 5 carreras y de esas 5, 3 fueron retiros, un cuarto lugar en Bélgica y un sexto lugar en Alemania. Por supuesto, no peleó por ningún campeonato en ningún momento. Y como bien decías, Pedro Rodríguez tuvo una carrera mucho más extensa. Él sí llegó a ganar en Sudáfrica, también ganó en Bélgica. Tuvo, me parece, cerca de 3 segundos lugares, pero la mejor posición que tuvo en un campeonato de Fórmula 1 fue el sexto lugar. Entonces, de hecho, fueron 2 años consecutivos, el 67 y el 68, que consiguió el sexto lugar. Entonces, pues para mi gusto realmente nunca estuvo ahí peleando como por un campeonato. Creo que, como decíamos de Bruce McLaren, creo que, por ejemplo, en Bruce McLaren pesa mucho más el legado que dejó, la escudería, toda la ingeniería en los coches y demás. En este caso, para mi gusto, los hermanos Rodríguez lo que dejan es el legado para México particularmente, el cual pues obviamente se les reconoce y se aprecia, pero yo no los catalogaría como campeones sin corona. Yo estoy de acuerdo con... Y yo creo que a modo de... Creo que Oscar también. Yo creo que es unos personajes que hay que comentar porque fueron muy importantes durante unos años en los que Ferrari tampoco estuvo ahí delante y, ojo, mantuvieron el legado y mantuvieron ese renombre que hoy en día aún se recuerda, pero yo creo que fueron campeones, o sea, optaron a victorias, sobre todo Pedro, obviamente. Ricardo no le dio tiempo y, madre mía, Ricardo, el potencial que tenía, como tú hubieras dicho, Oscar. Pero claro, pilotos con potencial y pilotos ganadores de carreras hay muchos, pero creo que un buen campeón sin corona y latinoamericano también, el bueno de Carlos Reutemann. Creo que aquí abrimos un melón y creo que en este no tenemos absolutamente ninguna duda, puesto que, en palabras de Bernie Ecclestone, Lola Reutemann se merecía el Mundial de 1981. Bien, Lola Reutemann llega a la Fórmula 1 en el año 72, si no mal recuerdo, y se retira. Si está en el 81, en el 82 está hasta las narices, me habéis tinglado. Me piro del Mundial, del Gran Circo. ¿Y qué sucede con todo esto? Que Reutemann es un piloto fascinante. Obtiene una pole
o sea, su primera carrera obtiene la pole. Único piloto que lo ha logrado en la historia, salvo Giuseppe Farina, que consiguió la primera pole de la primera carrera. Entonces, alguno tendría que ser. Pero es un piloto que yo creo que no se le ha dado el peso ni la importancia, yo creo, sobre todo opacado por las figuras de los 50, como sobre todo, obviamente, Juan Manuel Fangio. Y en cierto modo creo que ha ayudado por el protagonismo de vivir esa época con José Froilán González. Pero para mí es el segundo mayor talento de la historia de Argentina. Y creo que sí que a mi modo de ver, es un indudable de la lista de campeones sin corona. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo también opino lo mismo. A mí me parece que el buen Lolle Reutemann, como también se le conocía, es un infantable en esta lista de los campeones sin corona. Me parece, y porque yo sí me he metido un poco a ver parte de su historia, que por cierto lo vamos a tener más adelante en un futuro, pero lo tendremos también en los expedientes F1. El campeón sin corona argentino era un gran piloto, sin duda alguna de una enorme calidad. Creo que lo que le falta un poco a Reutemann es paciencia, porque se cambió varias veces de escudería. No que otros pilotos no lo hayan hecho, y sobre todo en esa época donde se daban cambios por aquí y por allá, pero contaba con esa mala fortuna de me voy a esta escudería y resulta que al siguiente año la que había dejado se convertía en campeona. Y es de esa como mala fortuna o suerte como la que ha ocurrido un poco Fernando Alonso, que cuando se va a otra escudería de repente es como, oye, eligió mal, claro, pero ¿quién te va a decir? Ninguno de los pilotos y ninguna de las escuderías saben que van a tener un rendimiento maravilloso a la siguiente temporada. No es que sea solamente una apuesta a ciegas, pero tú tienes que ir más o menos pues desmembrando toda esta situación para atinarle. No es comprar un billete de lotería y a ver si le pegas al premio gordo, pero creo que en ese sentido Carlos Reutemann pues no tuvo entonces la suerte de poderle atinar, aunque estuvo muy pegado siempre a poder llegar a ese título. Decía Bernie Ecclestone en algún momento, que de hecho pasó por su escudería por Brabham, decía, a mí me parece que Reutemann le falta un poco de ese carácter, de ese coraje, no lo veo enojado, siempre un piloto muy tranquilo, siempre muy especialista y como con un bisturí así de perfeccionista y milimétrico tomando las curvas, en fin, según Ecclestone le faltaba esa pasión al buen Lolle Reutemann. A mí me parece que no, en eso no coincido con él, yo creo que sí era un piloto que tenía, sí, muchísimas habilidades y obviamente por eso se mantuvo durante tanto tiempo en la Fórmula 1 y estuvo tan cerca del campeonato, pero al final no sé si esa garra, como por ejemplo la que muestra hoy en día Max Verstappen, de no dejarse y de reclamarle a sus ingenieros y a todo mundo, bueno, ese carácter sí que no era el propio de Reutemann, pero sin duda alguna yo lo pongo como un verdadero campeón sin corona. Yo coincido, campeón sin corona definitivamente. Como bien dices, bueno, como bien dicen los dos, Brabham, Williams, Lotus, Ferrari, 4 grandes escuderías de la época y además 3 terceros lugares en el campeonato de pilotos y un segundo lugar, último con Williams. Pero además no solamente paró ahí su carrera, corrió las 24 horas de Le Mans, aunque no acabó, corrió con Fiat, corrió con Peugeot en rally, en el Campeonato Mundial de Rallys. Entonces, finalmente siempre fue un piloto muy activo, con grandes dotes de pilotaje. Y yo creo que, híjole, para mi gusto, no quiero ofender a nadie, pero de pilotos es argentinos particularmente, es Fangio, Reutemann y después José Froilán González, para mi gusto. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que Reutemann definitivamente, yo creo que de no haberse desesperado tanto como tú decías, Oscar, a lo mejor si hubiera sabido gestionar un poquito más, seguramente habría tenido la posibilidad de ser campeón del mundo. Sí, hubiera sido campeón y si Bernie Ecclestone no le hubiera robado el título mundial en el 81, compensado por él. Entonces, claro, es que Lolle Reutemann llegaba a la última carrera como tal, con
claras posibilidades para alzarse con el título. Lo que pasa que Nelson Piquet pues era un poquito más el elegido del bueno de Bernie, y en declaraciones posteriores pues es que lo ha confesado. Lo que no recuerdo es si lo confesó una vez muerto ya Reutemann. Creo que sí. Reutemann fallece en el 21 y creo que es la familia la que reclama el título. Entonces, si es la familia, supongo que el nacido de Santa Fe habría fallecido ya. Pero bueno, 2021. Sí, el dato sí, o sea, lo que es, no sé cuándo hizo la declaración Bernie Ecclestone, pero el caso que los hechos están ahí, pero lo más importante que creo que su pilotaje está ahí. Pero sí hay unos cuantos que quisiera mencionarles a ver qué opinan. Empezando por Claire Regazzoni, el suizo, con nombre de italiano. Pinta de italiano, bigote de italiano, apellido italiano, nombre italiano, pero nacionalidad suiza. Sí, pero, o sea, nada más para tener una idea, ¿contra quién corrió Claire Regazzoni? Contra Jackie Ickx, contra Mario Andretti, contra Niki Lauda, contra Carlos Reutemann, contra Alan Jones. O sea, finalmente no la tuvo fácil el hombre, siempre estuvo con una ardua competencia en pista y aún así se ¿Mencionaste a Fittipaldi, César? ¿Sí? Sí, vale, perdona, vale. Sí. Finalmente creo que sin quitarle, no hay manera de restarle mérito, porque él empezó a correr en el 70 en la Fórmula 1 con Ferrari, consiguió una tercera posición, consiguió un segundo lugar en el 74, igualmente con Ferrari. Son sus dos, digamos, resultados más relevantes de los 10 años que estuvo activo, del 70 al 80, pero creo que sí es muy importante, sobre todo esa dupla que hizo con Niki Lauda, que hizo a Ferrari sumamente poderoso. Creo que finalmente sí merece su reconocimiento y claro que tiene su lugar en la historia. Para mi gusto, pues, yo sí lo metería como campeón sin corona, no sé ustedes. A mi modo de ver, yo no lo considero y creo que Oscar, con la cara que ha puesto, creo que está en mi bando. No por nada, o sea, Claire Regazzoni, como tú has dicho, es un piloto que, obvio que pilotó con o sea, todo piloto que compitió en los 70 era impresionante el listado de pilotos que había. Lo que a mí me queda un poco que desear fue que creo que vivió más del trabajo de los otros y supo aprovechar el momento. Rollo, es un Damon Hill de la vida, pero sin título mundial, puesto que, ¿cómo decirlo así? Se aprovechó del pedazo coche que diseñó, o sea, que puso a punto Niki Lauda, porque, como tú bien has dicho, en el 74 era donde realmente nace la leyenda o el duelo de McLaren contra Ferrari, puesto que a la última carrera es la primera vez que sucede esto en la historia de la Fórmula 1, que a la última carrera llegan empatados a puntos. Es decir, llegaron Claire Regazzoni y Emerson Fittipaldi y llegan empatados. ¿Qué pasa? Esto no se da, por cierto, hasta, muchos ya lo conoceremos, hasta 2021 con Lewis Hamilton y Max Verstappen. ¿Y qué sucede con todo esto? Que, claro, en el 74 está Niki Lauda y decimos, ¡guau! Venció Niki Lauda. No, perdona, Niki Lauda en esta temporada obtiene 9 poles de 15 carreras posibles, pero por problemas mecánicos, averías y todo, no consigue ni luchar por el título. Lo que pasa es que Claire Regazzoni no se aprovecha, sino le acompaña esa suerte que a lo mejor no tuvo para obtener el título mundial, y le supone pues plantarse en la lucha por la corona en la última carrera. A mi modo de ver, no es un piloto que pondría en la lista. Sí que es un piloto que, ojo, hizo sus buenas actuaciones en los años 70, que se consiguió un hueco, cosa que no era, y más en la escudería Ferrari, que solo contrataba a campeones y muy buenos pilotos. Pero a mi modo de ver, creo que hemos dado nombres en este vídeo algo mejor. Yo también así lo considero y me leíste la cara muy bien, Iván. Yo creo que Claire Regazzoni, no niego la calidad que tuvo, pero sí me parece mucho eso, que tenía esa fortuna de estar
en el momento justo, en el lugar justo y con el coche justo, porque quien desarrolla prácticamente ese auto, sin duda alguna, pues sí, es el piloto austriaco Niki Lauda, que obvio, como ya mencionaste, todo lo que logró en esa temporada, a pesar de los problemas con los cuales también vivió, pero yo creo que entonces sí tiene ese subcampeonato mucho, pues simplemente por el haber estado allí, por ser el otro piloto de Ferrari, pero honestamente sí no me parece que tenía esta madera de campeón. De hecho, a mí me sorprende más bien que haya logrado el subcampeonato, pero pues por esa enorme máquina que era entonces Ferrari. Aunque también al mismo tiempo he de decir, y coincido con ustedes también, desde luego peleó con muchos grandes talentos y no era fácil destacarse en esa época, donde además, como podemos encontrarlo en la década de los 50, en los 60, en los 70, en los 80, pues los campeones no eran de un amplio dominio, es decir, no llegaban a conquistar 6 temporadas continuas, ¿no? O como lo que hizo después, un poco después, Michael Schumacher, y no se diga Lewis Hamilton y lo que hoy consigue también Max Verstappen. Eran épocas muy diferentes donde los talentos y las escuderías estaban en constante batalla, mucho más pareja, y así la tenían de difícil. Creo que el mismo Clay Ragazzoni era justamente ese caso. No dudo, sin duda alguna, gran piloto, pero tampoco creo que está dentro de la categoría para mí como campeón sin corona. Y oigan, no les quiero dar una mala noticia porque el oficial de pista desde hace rato me está llamando la atención y me dice, amenaza ya o amaga con mostrarme la bandera o mostrarnos la bandera a cuadros, y yo le digo, por favor, un par de vueltas más, pero tiene razón, creo que no vamos a llegar a otro. Creo que a lo más que podemos llegar para este capítulo es anunciar, como en el episodio anterior de la primera parte de los campeones sin corona, anunciar tal vez el siguiente candidato, que a mí me parecería, hablando de Suiza, yo me iría ahora a Suecia y sería el piloto Ronnie Peterson, que además cronológicamente hablando creo que también pues va justamente allí, que era contemporáneo de Ragazzoni. Entonces, pues si les parece bien, nada más unos minutos para las conclusiones y finalizar entonces este otro apasionante episodio. Pues creo que dejamos pendiente entonces ese de Ronnie Peterson y por supuesto, Iván, el de Gilles Villeneuve. Es que de verdad, claro, Gilles claro. Villeneuve se me va a pudrir el melón. Pero es que híjole, no quiero que me corten la inspiración porque Gilles Villeneuve sí tengo mucho que decir, uno de mis pilotos favoritos, y yo creo que nos va a llevar un gran porcentaje de la siguiente parte. Pero yo creo que sí, a lo mejor hoy llegaremos, por lo menos yo creo que sí, a la cuarta parte de Campeones sin Corona, y es muy interesante este ejercicio porque sí creo que es muy valioso el saber las perspectivas de cómo Oscar, como tú, como yo, y por supuesto como todos los demás que están viendo estos episodios y nos dejen en los comentarios qué opinan, ven y opinan sobre los pilotos que estamos mencionando. Hay obviamente pilotos más conocidos, por ejemplo, yo estoy seguro que quien haya visto la película de Rush, que habla de la rivalidad de James Hunt y Niki Lauda, seguramente escuchó a Clay Ragazzoni y más o menos ubicará a Clay Ragazzoni, pero a lo mejor no así a Ronnie Peterson, por ejemplo, o a Didier Pironi, o a, en fin, no quiero spoilear más los nombres que vendrán en un futuro, pero yo creo que es muy interesante este ejercicio y digo, finalmente cualquier opinión es válida, pero es bueno ir clasificando hacer estos ejercicios clasificatorios de los pilotos también para quien no los tenga muy ubicados o quien no sepa mucho de ellos, por ejemplo, Bruce McLaren, Carlos Reutemann, los hermanos Rodríguez, pues por lo menos ahorita ya platicamos ciertos puntos importantes de sus trayectorias y de su historia que son sumamente valiosos y que vale la pena conocerlos. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de comentar, César. Creo que es una miniserie. Nos está dando mucho de qué hablar. A lo mejor se está alargando más de lo que pensamos en un inicio, porque en un primer momento nos pusimos y dijimos, hoy planteamos campeones sin corona,
y para el siguiente, no, perdona, nos está dando mucho. Creo que es una serie que estamos disfrutando porque estamos sacando pilotos que a lo mejor nosotros no lo hubiéramos planteado, y esto es lo bueno de que tenemos los tres, que los tres sumamos, los tres sacamos pilotos que nunca se nos hubieran ocurrido. Por ejemplo, a mí Clay Regazzoni es un piloto para mí bastante olvidado. O sea, es un piloto que, de cierto modo, desconozco su historia y que me anoto en deberes conocérmela más para la semana que viene. Pero, o sea, es una serie que está sumando mucho sobre todo, y que sobre todo quiero que sumen los que nos ven y los que nos oyen, porque creo que es una parte muy fundamental para que nos digan, ostras, yo estoy totalmente de acuerdo con César en este vídeo de Clay Regazzoni tiene que llegar, y Óscar e Iván no sabéis absolutamente nada, no sabéis de sus logros, o por ejemplo, que nos aporten, que nos digan pilotos que se nos están olvidando, porque igual que nosotros no somos hemerotecas con ojos y o sea, al final todos sumamos, y creo que tenemos una comunidad muy interesante que nos puede permitir aumentar más la calidad, porque sí que es verdad que algunos datos sí, o sea, se nos pueden llegar a olvidar, pero chicos, os prometemos que hacemos no un trabajo de investigación, pero sí que somos, creo que, tres personas con bastante conocimiento, que sabemos de lo que hablamos, que fundamentamos lo que decimos, y que, jolín, que al final todo este trabajo, que sobre todo se vea reflejado en ellos, porque al final hacemos esto por y para ellos. Así que poquito más. Sí, por supuesto. Eso no pueden olvidarlo. A toda la comunidad del Gran Circo, desde luego, esto lo hacemos con pasión, con amor, y porque lo disfrutamos muchísimo, y porque estas veladas para nosotros, pues levantar temprano para Iván, de verdad que no simbolizan una carga. Lo disfrutamos y muchísimo. Y pues es algo que queremos compartir con ustedes, como cada uno de los productos del Gran Circo, que pueden encontrarlos en nuestro canal. Ahí están los expedientes F1, donde hablamos tal vez a mayor profundidad de ciertos pilotos que probablemente ustedes no conozcan, pero que es importante echar este vistazo a la historia de un deporte como es el automotor, y más la Fórmula 1, que esconde muchas veces muchos secretos que si no le rascamos o si no le escuchamos a otra persona, difícilmente pues estaremos motivados a conocer un poco más o a tratar de descubrir algo más. Por eso el trabajo que hacemos entre nosotros tres, pues sí, es con verdadera pasión, amor, tenacidad, y creo que pues no pararemos nunca porque estamos fascinados con esto, pero ojalá podamos despertar justamente esa curiosidad e interés, porque ustedes conozcan mucho más de la Fórmula 1 y el deporte motor, y sin duda alguna que para nosotros será de gran apoyo el que nos envíen sus comentarios, sus propuestas o sus críticas, que son 100% válidas, desde luego, porque aquí la razón no la tiene absolutamente nadie. Simplemente son comentarios que nosotros lanzamos y ojalá les agraden y disfruten de estos espacios. Ahora sí, chicos, creo que ya está, viene la bandera negra, no quiero que nos caiga esa. Preferimos la de la bandera a cuadros, pero ya nos cae encima y es momento de despedir este espacio. Entonces, bueno, pues como siempre, mis queridos amigos y compañeros César Olivares e Iván Prieto, es un placer compartir la cámara y los micrófonos con ustedes, y estaremos muy pronto de nuevo cerca para llevarles más temas aquí en el Gran Circo, aquí en Briefing F1. Así que, pues que tengan un extraordinario día y recuerden siempre conducir sus vidas con cuidado. Esto es el Gran Circo.